Muy buenas, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer el tema el positivismo de Comte y Stuart Mill. Entonces, vamos a hacer una introducción. Dice, bajo el término positivismo se entiende no solo una peculiar manera de interpretar el saber, sino además una filosofía, en la medida que establece una serie de afirmaciones con pretensión de verdad total y además de una interpretación o teoría de la realidad y consecuencia sobre el hombre, la historia, la sociedad y la religión. Algo así, una totalizadora. Sus principios, vamos a ver, dice uno, en la naturaleza hay leyes que pueden conocerse. Dos, en la naturaleza las causas de las cosas no pueden conocerse. Es una proposición que no pueda traducirse en definitiva a un simple enunciado práctica especial o general, no tiene ningún sentido real o tangible. ¿Mm? 4. Solo es posible conocer las relaciones entre los hechos. Esta parte deben tener bien presente que quien también los dice, son los empiristas. Esto no es empirismo, es positivismo. Vamos a ver por qué también. 5. El cambio intelectual es la causa primordial del cambio social. ¿Se recuerdan que le dije los hechos? Dice, los hechos vienen del empirismo, esto quiere decir algo así como algo objetivo. Sin embargo, también tiene problemas el empirismo, pero porque se va mucho a la experiencia, a los hechos, a lo que hay, a lo que se mira, a lo que los observa, ¿no? La diferencia ahora, otra forma, dice, el cambio intelectual es la causa primordial del cambio social. Es decir, las ideas cambian lo social, los cambios sociales. ¿Se recuerdan las graditas? El, el comunismo primitivo, el sistema esclavista, el sistema feudal, el sistema esclavista en la actualidad. Esos cambios, esos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia, o el mismo hecho este de la Revolución Francesa, en todo caso, sabemos en historia, ese ha hecho, ese cambio social ha ocurrido según el positivismo, ha sido por los cambios intelectuales, es decir, por las ideas. De ahí que también se diga que esto es un idealismo objetivo. Ya veremos por qué también. Esto más va a ser explicado, voy a explicar en el marxismo. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que hace este estudio sobre el positivismo. Porque el positivismo plantea que no va ni a los ni a los materialistas ni a los idealistas, a lo que postulan al trimembre, es decir, ser el tercer miembro. En conjunto, la ciencia positiva puede describirse por lo siguiente. Uno, pone un nuevo modelo de racionalidad científica, es decir, de pensamiento científico. Dos, mantenerse dentro del terreno de los hechos, entendiendo esto último no tanto como los datos inmediatos de los sentidos. ¿Recuerdan cuando hablamos de Berkeley, una parte de Berkeley, el otro de Hume, así que, sino como las relaciones entre dichos datos, esto es, las leyes científicas. Las leyes dejan de ser hechos para transformarse en generalizaciones acerca de los hechos. Bien, algo así como las leyes de Newton. Estudia y se vuelven generales. Es agnosticismo. Se desprecia la metafísica. Ojo, esto hemos hecho en metafísica, algo que es el estudio de la esencia del ser, la esencia de las cosas, fenómeno, lo último de eso hace referencia, pero dice, el agnosticismo se desprecia la metafísica, o sea, esos estudios, quiere dejar de lado la metafísica, en tanto que considera incognoscible todo lo que se encuentra más allá de los hechos. Ojo, hechos es algo objetivo. Si metafísica estudia algo más allá de los hechos,
Es algo que no se puede estudiar, según él, ¿no es cierto? Además dice, es incognoscible, o sea, existe pero no se puede conocer. Cosa que da pie a los agnósticos y un conocimiento más allá de eso. No queremos saber. 4. La ciencia es la única guía para la humanidad y tomando los ideales de la ilustración confía en el progreso indefinido. Dice, la ciencia es la única guía de la humanidad. Ahora, la situación es de filosofía, por eso es que también deja de lado la filosofía, de que no debe haber filosofía, no se debe estudiar filosofía, según, bueno, desde la perspectiva de Conte, es un positivista. Y solo la ciencia, que es el camino, justamente nos dice, ¿no? La que nos va a guiar. Pero sabemos muy bien que filosofía ayuda en conceptos iniciales que hicimos en las primeras clases, en la primera clase, que ayuda a reflexionar, ¿no es cierto? Ahí la diferencia. Por eso hemos hablado de epistemología, de ética, tiene que ver bastante en filosofía, ayuda en todas las ciencias. 5. El valor de la ciencia se subordina a la función del saber y es relativizado en su sentido histórico. Muy bien, dice, el valor es subordinado al saber, nada más que al saber, pero no es tan cierto también. 6. Representa la ideología burguesa en tanto defiende al utilitarismo. Desde una perspectiva, en todo caso, de representatividad de la ideología, en realidad sí, igual va a representar a la ideología burguesa, es decir, a los capitalistas. A los, ¿qué? Desde una perspectiva utilitarista, es decir, de pragmática. Todo se utiliza para el bien inmediato, para utilizarlo rápido, no estar simplemente teorizando o pensarlo, simplemente debe ser utilitario y punto. Puede afirmarse que las ideas del positivismo coinciden parcialmente con las de Bacon. Intentó recoger los primeros resultados de la revolución industrial. Pero el positivismo fue también un intento para remediar los conflictos del siglo XIX. Estamos hablando de 1801 a 1900. Ahí hay unos conflictos muy fuertes, sobre todo en Francia, sobre las revoluciones. Cada instante habían revoluciones. Una de las más conocidas. Eh, Tanto la historia quiere tapar, quiere que se enteren, puede encontrar, pero eso ya por estudios, más no estudios se pueden hacer en los colegios o algo, o encontrar un estudio fácil, ¿no? Es de 1871, el de la Comuna de París, donde por primera vez los obreros toman el poder. Es uno de los hechos fuertes que se ha podido, se está documentado como el primer hecho de los obreros teniendo el poder. Creo que solo duró un mes y un poco más. Es posible que sea Augusto Comte quien mejor represente el positivismo, tanto que podría ser considerado su fundador. En lo que no dice considerado, pero para la verdad es Comte es el que dio es más la palabra positivismo y creó esa nueva forma de pensar, decir, postular que el positivismo no es idealismo ni es materialismo, que se sienta en las ciencias y sobre todo en las ciencias naturales. Esto quiere decir que cualquier cosa que se produzca es porque tenemos que estudiar ciencias naturales y de eso vamos a saber que también lo demás va a ocurrir lo mismo que las ciencias naturales. Es decir, va a haber una evolución. Lo mismo va a suceder con la sociedad, en este caso, que él mismo ha, ha, ha hecho una ciencia, no ahora ciencia, no en ese entonces, se llamaba sociología. Vamos a ver entonces su pequeña biografía. Augusto Comte nace en 1798 en Montpellier. Es a 10 años de la Revolución Francesa. 10 a menos, ¿no? 10 a 9 años. Muere en 1857 en París. Sus primeros años de vida intelectual están marcados por la influencia de Saint-Simon,
muy importantes con quien colabora cercanamente. Vamos a buscar quién fue Saint-Simon. Es un socialista muy importante. Nos dice acá, para tener referencia de lo que él es, cómo es que ha podido tener algunas ideas también, ¿no? Dice, eh, a ver. El reconocimiento conceptual de Saint-Simon de la amplia contribución socioeconómica y su valoración ilustrada. El conocimiento científico pronto inspiraron e influenciaron en el socialismo utópico. Tal vez vamos a hablar más no vamos a entrar, pero en términos reales o prácticos y rápidos, socialismo utópico plantea no solo Saint-Simon, no varios socialistas como Owen, que eso es Inglaterra, pero eso es economía, no tenemos que ver mucho nosotros. Pero entonces, por ejemplo, los socialistas utópicos que Marx los pone de esa forma, son los que creían que para que haya una buena sociedad, los empresarios tenían que darse cuenta que estaban haciendo mal al obrero, proletario, ¿no? Que decían ellos. Y ellos ya se darían cuenta alguna vez, dejarían esa explotación. Eso se le llama socialismo, que nunca va a suceder eso. Más tarde más tarde se distanciaría del mismo, pero su pensamiento no podría vincularse del hecho de haber vivido de ser los primeros pasos del socialismo francés. Y a esto se une su experiencia intelectual de la crisis del idealismo y su gran sensibilidad ante el hecho del desarrollo de las ciencias de la naturaleza. Tendremos detectar las coordenadas que marca el sistema del positivismo kantiano. Perfecto, muy bien. Justamente eso mismo también se aleja del idealismo. Recuerden, a Platón, Aristóteles, a, a bueno, todos los escolásticos que ya creían en Dios. Eso es de la idea, la fe, ¿no es cierto? Eso es la idea. Eso es que gracias a las ciencias naturales empiezan a practicar esa forma de pensar. No pueden ser las ideas, sino es las ciencias naturales que nos ayuda a poder reflexionar, a saber algo, a desarrollar nuestro pensamiento. Entonces, por eso Conte se va contra ese idealismo, pero también se va contra el materialismo. Por eso él hace su positivismo. Está ni con el materialismo ni con el idealismo. Por eso él se ciñe bastante en las ciencias naturales. Sufre a los 28 años una crisis cerebral. Superado en 1830, publica su primer volumen de curso de filosofía positiva. Sus ideas no fueron bien acogidas, lo cual significó el fracaso de su carrera profesional. Llegar a ser profesor de matemáticas en el Instituto Politécnico de París. Su vida amorosa estuvo bastante relacionada con su itinerario intelectual. Separado de su mujer, conoció en 1845 a Clotilde de Vaux. Fue para Comte una suerte de musa, encarnación de sus ideas, una suerte de Beatriz inspiradora de su religión de la humanidad. Otras obras de Comte dignan su mención son el sistema de la política positiva o tratado de sociología. Eso ya empieza a hablar de sociología. Eso es algo importante. Instituye la religión de la humanidad, 1851-1854. Catecismo positivista, 1852. Discurso sobre el espíritu positivo, 1844. Muy bien. Entonces, ley de los tres estadios. Según Comte, los conocimientos para hacer tres estadios teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana. Tenemos el primer estadio teológico o ficticio. Este estadio es provisional y preparatorio. Aquí el hombre busca las causas, principio de las cosas.
Hay en él tres fases. Dentro de este estadio teológico ficticio tenemos tres fases: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Ustedes ya saben qué significa politeísmo. De poli varios, poli, entonces varios dioses. El monoteísmo, mono, uno, teísmo, teo, otro Dios, un solo Dios. Ojo, estamos recién saliendo de esas religiones, por eso es que todavía había el politeísmo, estaba fuerte. El monoteísmo, que ya ahora en la actualidad, la mayoría está viendo un solo Dios de acuerdo a lo que piensen cada uno, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en la India todavía se cree algunas comunidades, pero ya son pequeñas. El fetichismo principalmente es querer algo, objeto, cualquier objeto. En este caso, para la religión sería, no sé, pues vemos las estatuas, por ejemplo. Según Conte, en este estadio predomina la imaginación, de eso dice cada uno de estos. Ahí viene el fetichismo, politeísmo, monoteísmo. Corresponde, dice el filósofo, la infancia de la humanidad. Entonces, de aquí empezó a nacer el estado de ficticio teológico, la infancia de la humanidad. Cuando se refiere a la infancia de la humanidad, los primeros hombres, si quieren, donde estaba el totemismo, el animismo. ¿Muy bien? El otro estadio metafísico o abstracto. Pues estamos hablando de los tres estadios que él está planteando en historia. Este nuevo estadio es esencialmente crítico y de transición. Aquí el hombre se sigue preguntando por el por qué, pero en las cosas mismas. Naturaleza encierra la capacidad de explicación de los fenómenos. Es decir, se sigue preguntando. Ya dicen, ignora algunas cosas, pero ya cree en los dioses. Pero igual se sigue preguntando, por eso está en el estadio metafísico. Más allá de lo físico, de lo que mira, más allá se sigue preguntando el fenómeno de las cosas, la esencia de las cosas. Y el otro, el último, el estado positivo científico, eso le llamó positivo, o filosofía positivista se le llama también, ¿no? Este último estadio es en el desarrollo del espíritu humano, y a juicio de Conte, el estadio definitivo en el que habrá de estar perdurar la humanidad, es donde hemos llegado, según él. En él se entra cuando se abandona el modo de interrogar los fenómenos, el porqué de los estadios anteriores. Es decir, este es el inicio de la humanidad. Es decir, es más, lo puede ser como, ¿recuerdan cuando nosotros hicimos las actitudes, actitud vulgar, actitud científica, actitud filosófica? Algo parecido está hablando. Entonces, acá puede ser la actitud vulgar, acá la metafísica, eh, la actitud, eh, sentido común. Por último, vamos a hablar también de sentido común. Que está hablando porque las cosas filosóficos, si quiere. Y por último, para él es el científico. A ver, en el estado de se, se rechazan las cuestiones lógicas y metafísicas como pseudo cuestiones, estériles por su falta de utilidad y provecho para la nueva sociedad industrial y positivista. Por eso es que rechaza a la filosofía. No se pregunta por la causa o esencia de las cosas, sino por cómo se dan los fenómenos, por la regularidad, ley en que aparecen. Miren, quiere tratar de dejar a un lado a la filosofía, sin embargo no puede. Es más, se sigue preguntando. O él, según él, había dejado de lado. Muy bien. Sistema de las ciencias. Él hace una pequeña clasificación. Recuerden que también hicimos nosotros en el tercer tema, me parece, de curso de filosofía, sobre cómo es que el argentino Mario Bunge también hace una clasificación de algunas materias, o de todas en realidad, ¿no? Trata de clasificarlas en las prácticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace también lo mismo, hace Conte. Ordena lógicamente todos los campos de estudio científico. Cada ciencia contribuye a las que sigue, pero no a las que precede. Muy bien. Es decir, temática, por ejemplo, comenzamos como orden lógico, empezamos las matemáticas como número uno.
De ahí viene la astronomía, pero esta no influye o no, no precede a las matemáticas, que lo que plantea matemáticas como primera, pues astronomía, física, química, biología y sociología. Entonces, como dice, como orden lógico, o sea, lo primero que empezamos a aprender. Ahora va, dice, a la inversa. Orden en que efectivamente se adquieren los conocimientos. Este debería ser su orden lógico y ahora este es cómo se adquieren. Empezamos con sociología, lo que es nuestro entorno. Entonces, biología, química, física, astronomía y matemática como último conocimiento, según de Conte. Perfecto. Ahora, noción de de la sociología y sus partes. La sociología, que en un principio Conte denominó física social, ojo, física social denomina Conte a sociología. Pues entonces recién se estaba planteando este estudio. Hay en realidad, pues, ¿no? Hay sociología, hay una carrera en bastantes universidades y una de ellas es la UNSA. Constituye la ciencia suprema y a ella está subordinada las demás ciencias. Su supremacía está entre hecha conexión con la supremacía del estado positivo. Acá estamos, acá dice estadio positivo, o sea, en el científico. ¿Sí? Nos dice esto, su supremacía está en estrecha conexión con la supremacía del estadio, no es estado, ¿ya? Estadio positivo, o sea, el científico. El objeto de la sociología es la investigación y el establecimiento de las leyes que rigen el orden y progreso de la sociedad, es decir, las leyes del desarrollo histórico. Muy importante esta situación. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les dije las graditas? Justamente es eso, de eso se trata. ¿Qué sucede tales cosas? ¿Por qué se desarrollan históricamente la situación? ¿Por qué un estadio es diferente al otro? No me refiero a este estadio, sino en todo caso, un sistema económico es diferente a otro. Ahora, le estoy diciendo el sistema económico desde el término marxista. Si diría, por ejemplo, Conte, o sea, diría, ver, podría ser un hecho histórico, ¿no? Un hecho histórico, o el desarrollo histórico de esclavista con el desarrollo histórico feudal. Si bien es verdad que, al igual que las demás ciencias positivas, la sociología se sirve de la observación y la comparación. Sin embargo, su genuino objetivo, según Conte, es el conocimiento de la naturaleza del espíritu, sus subsecuentes leyes de desarrollo histórico, a lo que viene a ser lo mismo la estructura del orden de la sociedad y su desarrollo, es decir, progreso. Muy bien. Por lo demás, la sociología debe promover una organización más progresiva y libre del espíritu o naturaleza humana y de la sociedad. Encierra, pues, una instancia moral o valorativa en estrecha relación y dependencia de las categorías de orden y peso. La sociología se divide en estática social y dinámica social. ¿Recuerdan cuando hablamos de naturaleza del espíritu filosófico con naturaleza del espíritu, o filosofía, algo así? ¿Recuerdan cuando hablamos con Hegel? Eso hace referencia, pero en filosofía. Eh, las, perdón, en el pensamiento. La estática social estudia la estructura de la sociedad. No, perdón. Estática social, ya nos está explicando ahora, se divide en dos. La estática social. Dice, estudia la estructura de la sociedad, no hace lo demás, sino expresa la estructura o naturaleza del espíritu. Y ello con dependencia a todo desarrollo, con la intención de encontrar los principios de todo orden social. Entonces, solamente la estática social solamente trata de expresar, expresar esa estructura y naturaleza del espíritu. Por el contrario, nos dice que el estudio
cambio social o dinámica social, dice el estudio, el cambio social, las etapas o estadios sucesivos de la sociedad, es la tarea de la dinámica social, lo que está cambiando en esa sociedad. En cambio, la estática social solamente expresa lo que está sucediendo en esa sociedad. Y en la dinámica social estudia esas etapas, esos cambios que están sucediendo en la sociedad. Importa reparar que en los estadios del venir del espíritu humano son necesarios, de modo que al igual que el progreso no es sino el desarrollo del orden. La dinámica social no hace sino explicar la estática social, la que está subordinada. Entonces, la dinámica social no hace que explicar la dinámica social, la que está subordinada. Muy bien. La religión de la humanidad. En esta última gran obra de Conte, el sistema de política positiva 1851-1854, su propósito de generar la sociedad basada en el conocimiento de las leyes sociales, asume la forma de una religión en que se sustituye el amor a Dios, el amor a la humanidad. La humanidad es un ser que trasciende a los individuos. Está compuesta por todos los individuos vivientes, por los fallecidos y por los que aún no han nacido. Entonces tenemos, en su interior, los individuos se reemplazan por las células de un organismo. Son el producto de la humanidad, a la que hay que venerar como en otros tiempos se venera los dioses paganos. Ahí dice el preso que es importante las ciencias naturales, porque estudiando las ciencias naturales podemos comprender a la sociedad. O sea, es decir, compara un ser viviente con la sociedad. Y por último, vamos a ver a John Stuart Mill, 1806 a 1873, el utilitarismo. Cuando hablamos de utilitarismo, prácticamente es el pragmatismo que recién plantean ya en los norteamericanos. Ferviente seguidor del utilitarismo en su juventud, sufrió una crisis a los 20 años, dramáticamente detallada en su notable autobiografía en 1861, a partir de la cual rechaza con matices las doctrinas de Montaigne y se abrió a otras corrientes, singularmente al pensamiento de Comte, y aumentó sus simpatías por el socialismo y el liberalismo reformista. Acá estamos viendo cómo es que ya hay socialistas, antes no lo sabían. El partido entusiasta del principio de la población de Thomas Robert Malthus fue más allá que este y adoptó una postura neomalthusiana, es decir, favorable a los métodos artificiales de control de natalidad. Es lo que hizo Malthus o planteó. Para que no haya bastante población, hay que hacer un control de natalidad. Se llegó a situaciones muy fuertes sobre este control de natalidad. Sería bueno que ustedes busquen lo que hizo Thomas o Robert Malthus. Hasta me parece que hay en YouTube, siquiera para que se den cuenta, porque es muy importante lo que hizo. No importante, no algo drástico lo que hizo Malthus. Entonces apoyó las organizaciones cooperativas, los sindicatos y los derechos de las mujeres y defendió apasionadamente las libertades individuales de su breve célebre ensayo sobre la libertad, 1848. Mm, podríamos hablar sobre lo que está sucediendo, nos está sucediendo ahora, por ejemplo, de mm, ahora mismo con la pandemia. Esta pandemia la podemos decir es un estilo malthusiano. Ahora, ¿por qué sería un estilo malthusiano? Vamos a ir a nuestra Wikipedia en términos, que sea más rápido, ¿no? O algo más sencillo, mejor vamos a hacer. Voy a ayudarles a buscarles algo. Por ejemplo, malthusiano.
La definición. A ver, no dice maltusiano. Tiene que ver bastante con economía, por eso es que se, se relaciona con lo que es economía. Maltusianismo es una teoría económica y sociológica desarrollada en el siglo XVIII que señala que los recursos de la tierra no serán suficientes para poder alimentar a la creciente población. Por esa razón, la única forma de lograr la supervivencia humana es control de natalidad. Ahora, este control de natalidad no es simplemente que la pongan, mm, simplemente digan, no deben tener muchos niños, ¿no es cierto? No, sí. Más, se ha llegado a- acá tenemos una parte, a ver, acá me parece. Una de las principales críticas del mundo fue su frialdad y desconsideración con los menos desfavoridos, es decir, con la clase baja, con los pobres. Además, se trataba de una teoría muy pesimista que no tomó en cuenta la capacidad creativa del hombre. Las personas han sido incapaces de desarrollar nuevas tecnologías que han aumentado la producción de alimentos en niveles insospechados. Bueno, eh, evitar que los individuos contraigan matrimonio antes de que cuenten con los medios suficientes para poder mantener a su posible descendencia. Eliminar las ayudas del Estado ya que provenían de la pereza y la pobreza. Sí, de alguna forma está bien esto. Hacer predicciones del crecimiento de población, mover el celibato honesto y no tener relaciones sexuales. ¿En cuenta? Es una de las situaciones que, pero algunos han exagerado en hacer estas, mm, estos principios que hacen estos principios maltusianos. En esta situación, por ejemplo, esto, está bien, ¿no es cierto? Que no haya, no se provee, se apoye, ¿no? Se elimina ayudas, ¿no es cierto? Hay una diferencia acá, pero esta ayuda no se llega a los pobres, que debería darse trabajo también. Esta parte se lo lleva pues los mismos gobernantes, se roban. Lo dan, pero roban. La verdad, así de sencillo. Por eso que también la corrupción misma, ustedes están viendo en los noticieros. Muy bien, vamos a ver, dice, las ciencias morales, la economía y la política. Libro 6 de los sistemas de lógica se refiere a la lógica de las ciencias morales. Él afirma aquí la libertad de querer, del querer humano. Si conociésemos a fondo una persona y si conociésemos todos los móviles que actúan sobre ella, dice Mill, podría predecir sus comportamientos, la misma certeza con la que vemos cualquier comportamiento físico. Ese es el problema, por eso es que también, al inicio parecía bien el planteamiento, pero no podemos hacer si, si un ser viviente hace una cuestión, en la situación de las ideas, por ejemplo, de la sociedad, va a suceder lo mismo. Hay que tener presente. No porque la sociedad está, em, está conformada por seres vivos, no se va a hacer un estudio desde la perspectiva de las ciencias naturales. Por eso hay que tener cuidado. Eso ya el marxismo lo va a detallar con precisión. Eh, listo. En 1848 aparecen los principios de economía política en los que Mill representa los resultados de dicha ciencia había conseguido gracias a la obra de Smith, Malthus y Ricardo. Sin embargo, por lo que respecta a la distribución de la riqueza, considera que las leyes de la distribución dependen de la voluntad humana y, por lo tanto, el derecho de la costumbre. La distribución es obra exclusiva del hombre, que puede ponerla a disposición de quien quiera y en las condiciones que más le convenga. Por otro lado, en la política hay que seguir para mejorar las condiciones de los trabajadores. Él rechaza la teoría, llama, de la dependencia y de la protección, según la cual el destino de los pobres y de todos los que les concierne como clase debería hallarse regulado en su propio interés, pero no por los mismos.
Mill se muestra opuesto a dicha teoría por la razón de que todas las clases privilegiadas y poderosas siempre se han servido de su poder en beneficio exclusivo de su propio egoísmo. Por eso es que se va contra esta teoría, pues. Que también lo dice, ¿no? ¿En dónde estoy? Mill defiende la teoría de la dependencia, según la cual el bienestar del pueblo debe provenir de la justicia y el autogobierno. Ahora, esto todavía, está bonitas las palabras. El problema es que todavía sigue viendo desde una idea idealista. O sea, hace un estudio de la historia desde unos términos idealistas, desde una filosofía idealista. ¿Qué? La justicia, ¿dónde viene? Pues las ideas. El autogobierno, ¿dónde viene? O gobierno, si desean, viene de las ideas. Esto justamente el marxismo va a llevar a consecuencia un estudio más profundo tanto en economía, en sociología, en filosofía y demás estudios que hicieron. Digamos, no son las clases privilegiadas, sino los trabajadores mismos quienes deben tomar las medidas necesarias para mejorar su propia situación. Mejora que hay que conseguir no a través de vías revolucionarias, sino por medios pacíficos, por ejemplo, la cooperación. Muy bien, esto también cambia bastante perdón, Kant cambia bastante los marxistas. Esto cambia, porque dice, sí, sí es, hasta acá dirían que están bien. No, las clases, los trabajadores mismos deben tomar las medidas necesarias para mejorar su situación. No estarían de acuerdo con esta parte, los medios pacíficos, o sea, puede decir por vías revolucionarias. Pero cada sistema social, ya les dije en las graditas, cómo ha cambiado. No ha cambiado porque se les ocurrió, dije, no, vamos a cambiar porque es necesario, no. Han habido revoluciones. Justamente la de 1789 ha sido la que nosotros conocemos más. Ya ha sucedido un cambio radical del sistema del feudal al sistema capitalista o burgués, la que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien, sigamos entonces. La preocupación fundamental de Mill es conciliar la justicia social con la libertad del individuo. Esto es lo que impide que Mill se adhiera al socialismo, pues en su opinión, este pone en peligro la libertad individual. En pocas palabras, para Mill, los métodos de las reformas sociales y de los actos de gobierno hallan en la existencia humana una plaza una plaza fuerte sagrada, en la que no debe entrometerse ninguna autoridad. Lo que está diciendo, pues, ¿no? Algo así como dice Malthus, de que si el Estado, gobierno entra a ayudar, ellos tienen el trabajador mismo, tiene que tomar sus propias medidas, decisiones. En 1861 se publica las consideraciones sobre el gobierno representativo. Él suscita en esta obra un problema muy interesante. Consiste en impedir que la clase que posee la mayoría esté en condiciones de obligar a las demás clases a vivir al margen de la vida política, de controlar el camino de la legislación y de la administración, intereses exclusiva de ella. En realidad, no se excluye en absoluto el que una mayoría pueda gobernar de manera tiránica. El problema de fondo de la democracia representativa es el de evitar este abuso sin sacrificar las ventajas características del gobierno popular. No, cuando dice una democracia representativa, está hablando de de un presidente, pues, ¿no? De un grupo de esos gobernantes, así como los que tenemos. Siempre van a robar. Venga el que venga, va a robar. Para no vamos de esta idea de decir lo que venga el que robe menos. No. Simplemente no debe robar y punto. O como ellos tienen el poder, hacen sus leyes a sus beneficios. Cada clase social hace o se sirve del gobierno para poder enriquecerse más. Mill, a este propósito, defiende una democracia representativa en la que los intereses, las opiniones y las aspiraciones de la minoría
siempre se ven escuchados y en la que tengan la posibilidad de obtener, gracias al peso de su reputación y a la solidez de sus principios, una influencia superior a su fuerza numérica. Una democracia en la que se combinen la igualdad, la imparcialidad y el gobierno de todos para todos. Muy bien. En esta parte, por ejemplo, los marxistas dirían otra cosa. Hay, hay democracia, en todo caso, el gobierno, el Estado, solamente es una máquina para poder reprimir una clase por otra, nada más. El utilitarismo es del mismo año 1861. La idea central de esta obra es la misma que la de Quinta. De acuerdo con el principio de la máxima felicidad, el fin último de todas las cosas y la razón por la cual todas las demás son deseables es una existencia exenta de dolores y en el mayor grado posible, lo más rica en goces que sea posible. La defensa de la libertad del individuo. En mayo mm, el ensayo, perdón, sobre la libertad, 1859. ¿Te recuerdan que esto no se hablaba antes de la Revolución Francesa? Después de la Revolución Francesa empezó a hablar libertad, porque ¿cuál era su principio, su frase de la Revolución Francesa? Pues libertad, fraternidad e igualdad, ¿cierto? ¿Cuenta la diferencia? Esta está dedicada a la libertad individual y es fruto de la colaboración del filósofo con su esposa. Este libro constituye, incluso en nuestros días, la defensa más lúcida y más rica en argumento de la autonomía del individuo. Mill se hallaba plenamente convencido del libro cuando escribía en su autografía que dicha obra sobrevivirá durante mucho tiempo que cualquier otro de sus escritos, con con la posible excepción de la lógica. El, no fue, el núcleo teórico del libro consiste en reafirmar la importancia que tiene para el hombre y para la sociedad una amplia variedad de caracteres, una completa libertad de la naturaleza humana para expandir en direcciones innumerables y contrastes. En opinión de Mill, no es suficiente proteger la libertad ante el despotismo del gobierno, sino que es preciso protegerla también contra la tiranía de la sociedad, a imponer por medios distintos a las penas civiles sus propias ideas y costumbres, como reglas de conducta a quienes sientan de ella. Existe un límite a la diferencia legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. Esto es muy importante porque hasta la actualidad sucede. A la actualidad dice, mira, la tiranía de la sociedad imponer por medios distintos las penas civiles, sus propias ideas, costumbres, como reglas de conducta a quienes sientan de ellas, es decir, los que no tienen el poder, con nosotros los ciudadanos, nosotros los que no están en el gobierno, si quieren decirle, y quienes hacen eso, una clase, por ejemplo, si quieren decir los burgueses, dicen, eh, dan sus propias ideas, y tenemos la televisión, en las películas, la forma de comportamiento, las propagandas, sus costumbres, sus reglas de conducta, cómo deben ser. Por eso es que los tratan de minimizar algunas cosas que uno cuando se levanta contra el Estado, contra lo que se está haciendo mal, el gobierno se va contra todo eso, ¿no? Existe un límite a la diferencia legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. Él defiende el derecho del individuo a vivir como le plazca. Cada uno es un guardián total de su propia salud, tanto corporal como mental y espiritual. Ello se debe a un motivo fundamental. El desarrollo social es una consecuencia del desarrollo de las más variadas iniciativas individuales. Por supuesto, también es importante porque en la sociedad no todos pensamos igual, no todos nos comportamos igual, pero eso no implica que también no o dejemos de lado hagamos la anarquía, ¿no? No, tenemos unas leyes, algo que nos
nos cunde a todos, pero también eso influye que seamos también individuales en nuestras libertades. Muy bien, chicos, hasta aquí este tema y como ya saben, esto va en el formulario. En esto, a ver, esto va a ser en imagen, descarga en imagen. A ver, esto es igual, a todo lo normal, lo que siempre hacemos para el formulario. Solamente sería descargar en imagen. Bueno, chao, chao, cuídense.